Dios me le bendiga, mi queridos hermanos. Dios me le bendiga más. Le habla el evangelista José Luis Cisneros. Mi queridos hermanos, quiero ser de gran bendición a toda persona que hoy se encuentre mirando este video. Si todavía no se ha suscrito a mi canal de YouTube, suscríbase. Debajo del video hay una letrecita que dice suscribirse. Solamente tienen que pulsarla con el dedo y automáticamente estará suscrito en esta plataforma. Mi queridos hermanos, recibirá todo el contenido que Dios me permita montar en esta plataforma. También le imploro que le dé a me gusta y haga sus comentarios. Le son de gran bendición a la plataforma para que así YouTube tome en cuenta, mis queridos hermanos, todo el contenido que yo pueda montar en esta plataforma y le sea de gran bendición a muchos en el mundo entero. Sabemos, mis queridos hermanos, que hay países, hay naciones donde libremente no se puede decir que son cristianos, porque su vida coge peligros y físicamente no pueden adorar a Dios públicamente, mis queridos hermanos. Y ellos a través de esta plataforma de YouTube pueden, bendito Dios, bendecir su vida a través de cada mensaje, a través de cada prédica que todos los hermanos que predican a través de este medio puedan montar en esta plataforma. Mis queridos hermanos, y hoy me encuentro en el libro de Ezequiel. Estaré hablando del libro de Ezequiel del capítulo 38 y capítulo 39. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tobal, y profetiza contra él, y di: así dice Jehová, el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tobal, y yo te quebrantaré y pondré a suelos en tus quijadas, y te sacaré de ti y todo tu ejército, y caballos y jinetes, y todos ellos vestidos de todas armaduras, gran multitud con pavés y escudo, todos ellos empuñados a espada. Mis queridos hermanos, y aquí estamos hablando del profeta Ezequiel, mis queridos hermanos. Sabemos que el profeta Ezequiel, bendito Dios, fue un hombre, mis queridos hermanos, que Dios lo usó en gran manera en esta tierra. Un hombre, bendito Dios, que Dios le mostró grandes visiones, mis queridos hermanos, del pasado, bendito Dios, del presente y aún del futuro, que iba a suceder con el pueblo de Israel. Mis queridos hermanos, sabemos que Israel, bendito Dios, es una nación que es la más pequeña del Medio Oriente, mis queridos hermanos. Es la que menos habitantes tiene, mis queridos hermanos, es la nación de Israel. Y sabemos, mis queridos hermanos, que alrededor todas las naciones que rodean a Israel son naciones grandes, de gran poder, como Rusia, mis queridos hermanos, Irak, Pakistán, mis queridos hermanos, a Arabia Saudita, y todas esas naciones son gigantes, enormes, si usted la compara con Israel. Ahora mismo Israel tiene que tener por lo menos 12 millones de habitantes, porque muchos judíos han regresado, mis queridos hermanos, a Israel, donde ya la profecía que estaba escrita en la Biblia se ha estado cumpliendo, donde el Señor dice que nuevamente vendrán a Israel todos los que fueron exiliados, que fueron llevados a otras naciones. Sabemos, mis queridos hermanos, que por causa del pueblo de Israel desobedecer a Dios, Dios permitió de que Nabucodonosor se llevara, bendito Dios, en cautividad al pueblo de Israel. Luego, mis queridos hermanos, Dios permitió que en todas las naciones fueran, bendito Dios, expulsados muchos judíos por causa de la desobediencia a Dios. Pero Dios dio una profecía de que volverían nuevamente, mis queridos hermanos, a la tierra santa, a la tierra de Israel. Y sabemos, mis queridos hermanos, que Israel, bendito Dios,
Es una nación que ha sido perseguida, bendito Dios, por muchas naciones. Es una nación, mis queridos hermanos, que ha estado en la vista de todo el mundo. Si usted, bendito Dios, va al pasado, unos cuantos años atrás, cuando Saddam Hussein estaba vivo, antes de que lo mataran, él hablaba de que él iba a, bendito Dios, acabar con Israel. Esos eran los planes de Saddam Hussein. Gaddafi, que era otro presidente también, mis queridos hermanos, que odiaba a Israel. Y todas las naciones, mis queridos hermanos, casi todas, bendito Dios, se levantan contra Israel. Y eso ha sido, mis queridos hermanos, de generaciones en generaciones. En aquellos tiempos, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, mis queridos hermanos, que Dios se llevó al pueblo y ellos duraron un largo tiempo, por lo menos 40 años, duraron en el desierto, mis queridos hermanos, dando vueltas antes de entrar a la tierra prometida. Y sabemos, mis queridos hermanos, que el pueblo de Israel duró bastante tiempo en el monte antes de entrar a la tierra que Dios le había prometido. Mis queridos hermanos, y en los tiempos que Moisés dirigía al pueblo, tuvieron que enfrentarse a muchas naciones. Luego que entonces Moisés muere, que Dios levanta como líder a Josué. Mis queridos hermanos, entonces Josué, para poder llegar a la tierra prometida, al lugar donde Dios le prometió al pueblo de Israel, tuvieron que derribar muchas naciones, mis queridos hermanos. Ahí fue donde entonces, bendito Dios, Josué y su ejército se enfrentaron al ejército de Jericó, donde tumbaron la muralla de Jericó, mis queridos hermanos, y no ellos, sino el poder de Dios. Porque ellos solamente se dejaron llevar de la indicación que Dios le dio a Josué de que le dieran 7 vueltas a la ciudad de Jericó. Eran unos muros enormes. Mis queridos hermanos, y ahí vimos el poder de Dios actuando, bendito Dios, a favor del pueblo de Israel. Donde entonces Josué, después que destruye a Jericó, se tienen que enfrentar también a lo que es ahí, que era otro pueblo, otra ciudad. Mis queridos hermanos, y de tiempo en tiempo, el pueblo de Israel, para llegar al lugar prometido, a la tierra prometida, tuvieron que, bendito Dios, pelear con muchas naciones, destruir a muchas naciones, para poder llegar, bendito Dios, al lugar donde Dios quería que ellos llegaran. Pero mis queridos hermanos, desde ese entonces podemos mirar como todas las naciones se han levantado contra Israel. Mis queridos hermanos, y naciones poderosas como Rusia, son naciones, Arabia Saudita, Pakistán, Irak, son naciones de alto calibre, hablándose de lo que es, mis queridos hermanos, poblaciones. Porque Israel solamente tenía, no hace tanto que lo que tenía eran 9 millones de habitantes. Ahora subió por lo menos a 12 millones, porque muchos judíos están yendo de regreso, mis queridos hermanos, bendito Dios, a Israel. Por eso ha subido unos cuantos más ahora de habitantes, pero Israel es la nación más pequeña en lo que es habitantes, bendito Dios, en el Medio Oriente. Mis queridos hermanos, y todas esas naciones, bendito Dios, han querido destruir a Israel, pero no han podido, mis queridos hermanos, porque Israel es la nación de Dios, la nación escogida, elegida por Dios. Por lo tanto, por más que se levanten contra Israel, no podrán, mis queridos hermanos, no podrán destruir a Israel. La mentalidad de todas esas naciones es borrar a Israel del mapa, pero no podrán. ¿Por qué? Porque a Israel, quien la cuida, quien la guarda, mis queridos hermanos, es el Señor. Es la nación de Dios escogida.
Por eso, mis queridos hermanos, aquí el profeta Ezequiel, bendito Dios, Dios le da una visión sobre Gog y Magog. Cuando la Biblia habla de Gog y Magog, está hablando de un presidente, de un gobernante, mis queridos hermanos, y una nación. Ahora, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que sucederá para ese tiempo? Mis queridos hermanos, la palabra nos indica, bendito Dios, de que un presidente llamado Gog, bendito Dios, vendrá de una nación llamada Magog, y se reunirán todas las naciones para ese tiempo. Mis queridos hermanos, porque tomarán una decisión. Se unirán, mis queridos hermanos, para destruir a Israel. La mentalidad de ellos es, mis queridos hermanos, destruir a Israel, sacar a Israel del mapa, mis queridos hermanos. Y esa es la visión que Dios le da al profeta Ezequiel sobre Gog y Magog, mis queridos hermanos. Por eso, mis queridos hermanos, mientras ellos planean hacerle daños y mal a Israel, mire lo que dice el verso 3 del capítulo 38, dice: así dice Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe de cabecera de Meset y Tobal, y yo te quebrantaré y pondré a suelo en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército de caballos y jinetes, y todo ello vestido de armadura en gran multitud, con pavés y escudo, todos ellos empuñarán espada. Está hablando aquí, mis queridos hermanos, que vendrán, se unirán las naciones contra Israel, mis queridos hermanos. El profeta aquí no está hablando de una tremenda guerra. Bendito Dios, que habrá para esos tiempos. Mis queridos hermanos, porque entonces ellos quedarán, bendito Dios, este gobernante llamado Gog, que viene de la nación llamada Magog, vendrá, se juntará, mis queridos hermanos, con todos esos países del Medio Oriente, Rusia, China, Japón, Arabia Saudita, bendito Dios, todos esos continentes, mis queridos hermanos, se unirán, y como grano de arena, mis queridos hermanos, vendrán a territorio israelita, mis queridos hermanos. Porque el propósito de ellos es, mis queridos hermanos, es acabar con Israel, borrar a Israel del mapa, mis queridos hermanos. Ese es el propósito, bendito Dios, de Gog, de este gobernante. Surgirá de esta nación llamada Magog. Y dice que entonces se unirá, y como grano de arena, mis queridos hermanos, vendrán, bendito Dios, y entrarán al territorio israelí, bendito Dios. Mis queridos hermanos, pero ahí entonces es donde Dios se levantará contra ellos, mis queridos hermanos. Ahí es donde Dios derramará juicio sobre ellos. Mis queridos hermanos, y no podrán llegar a Israel. Miren lo que dice la palabra de Dios en el verso 18 al 23, dice: bendito sea el nombre de Jesús. Dice: y será en aquel tiempo cuando vendrá Gog contra la tierra de Israel, dice Jehová el Señor, que subirá mi ira en mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar y las aves del cielo y las bestias del campo y todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán a mi presencia, y se reunirán los montes y los valles, caerán y todo muros caerá
a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Bendito Dios. Mi queridos hermanos, Dios, en el momento que todas estas naciones se unan para ir, bendito Dios, a sacar a Israel del mapa, a matar a los israelitas, Dios lo va a confundir a todo. Va a levantar, mi queridos hermanos, bendito Dios, un terremoto, bendito Dios. Mi queridos hermanos, donde las montañas se moverán de sus lugares. Es lo que quiere decir aquí, bendito Dios, en el verso 19 al 22. Mi queridos hermanos, y ahí entonces donde Dios derramará su juicio, bendito Dios, sobre todas estas naciones que se juntaron para ir a destruir a Israel, mis queridos hermanos. Ellos van a querer pasar la frontera de Israel, van a entrar al territorio israelí. Pero ahí es donde Dios, mis queridos hermanos, levantará un terremoto donde lo matará todo. Lo va a herir a todos, mis queridos hermanos. Ahí es donde entonces sabrán quién es Dios y glorificarán las demás naciones el nombre de Jehová. Porque, mis queridos hermanos, ese odio por Israel ha sido desde el comienzo de la creación del mundo con las demás naciones hasta el final. ¿Y por qué, mis queridos hermanos? ¿Por qué ese celo con Israel? Mis queridos hermanos, porque Israel ha sido, bendito Dios, la nación elegida por Dios. Satanás, el diablo, sabe, mis queridos hermanos, que Israel le pertenece a Dios, que Israel no se dobla delante de muñecos, delante de estatuas, delante de ídolos, que Israel no anda adorando a dioses paganos, que Israel no anda doblando su rodilla delante de los hombres. Y por eso Satanás, el diablo, mis queridos hermanos, levanta a todas estas naciones para querer acabar con Israel. Porque como Satanás no ha podido, mis queridos hermanos, engañar a esta nación con dioses paganos, sino que hasta el día de hoy todavía se adora a Jehová, el único Dios. Por eso Él pone la demás nación en contra de Israel, porque es la nación elegida de Dios. Mis queridos hermanos, y usted quiere saber si usted le pertenece a Dios. Usted solamente tiene que medir su vida, cómo está su vida en la tierra. ¿Está siendo perseguida por el enemigo? ¿Está siendo atacada diariamente por el enemigo? Eso es lo que le va a dejar saber si usted le pertenece a Dios, sí o no. Porque el diablo, todo lo que le pertenece a Dios en la tierra, Satanás busca de levantarle guerra, mis queridos hermanos. Por eso es que muchas veces muchos hermanos hablan y dicen: cuando yo estaba en el mundo, fuera de Dios, que no era cristiano, me iba bien. Yo me sentía en paz, en tranquilidad. Y ahora que estoy en los caminos de Dios, me siento que no tengo paz. Me siento en guerra. Mis queridos hermanos, porque el enemigo sabe que usted anda en los caminos reales, en los caminos de vida, en los caminos de salvación. Por eso es que lo va a perseguir. Le va a tratar de robar la paz, de sacarlo del propósito por el cual Dios lo llamó. Y es necesario que entendamos, mis queridos hermanos, que todo lo que le pertenece a Dios aquí en la tierra va a ser perseguido por el enemigo. Porque tenemos un enemigo aquí en la tierra, mis queridos hermanos, que no quiere que nosotros entremos al cielo, que no quiere que nosotros le sirvamos a Dios, que no quiere que nosotros seamos salvos. Y por eso es necesario que entendamos que esas son las guerras y la lucha. Por eso es, mis queridos hermanos, que Israel es perseguido, mis queridos hermanos, por tantas naciones.
Pero mire lo que dice el Señor en el verso 22. Dice, yo haré juicio contra él, contra la pestilencia y contra sangre. Haré llover sobre él sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él. Impetuosa lluvia y piedra de granizo y fuego y azufre. Y será agradecidos y santificado y seré conocido en ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Mi queridos hermanos, mira el juicio que ya Dios le tiene preparado a todas estas naciones que se levantarán contra Israel. En el verso 22 del capítulo 38 lo dice muy claro. Y yo haré juicio contra él y pestilencia y sangre haré llover sobre él, sobre su tropa y sobre los muchos pueblos que están con él. Impetuosa lluvia y piedra de granizo y fuego y azufre. Mire lo que ya Dios tiene preparado para Gog. Gog, mi queridos hermanos, es un presidente. Bendito Dios, que se unirá, buscará unión con todas las naciones en aquellos tiempos para que se levanten contra Israel y ir todos juntos, unánimes. Dice la palabra que como gota, bendito Dios, de lluvias o como grano de arena, entrarán al territorio israelí. Pero miren lo que Dios le tiene preparado a ellos, mis queridos hermanos. Ya Dios le tiene un terremoto preparado, donde la palabra dice que va a llover, mis queridos hermanos, granizo, bendito Dios, prendido en fuego. Un terremoto, mis queridos hermanos, que lo absolverá todo, lo matará todo. Y no podrán llegar al pueblo de Israel. Porque quien cuida del pueblo de Israel se llama Jehová, mis queridos hermanos. Por eso el profeta Ezequiel, mis queridos hermanos, fue un hombre que Dios lo usó en gran manera, bendito Dios, para, bendito Dios, escribir en este libro lo que es la profecía de lo que ocurrirá, bendito Dios, con el pueblo de Israel. Mis queridos hermanos, esta es una guerra, bendito Dios, que ya está establecida en la Biblia, donde se habla de el Armagedón. Es un lugar que ya está preparado en Israel, mis queridos hermanos. Un lugar donde habrá una guerra, mis queridos hermanos, que son todas las naciones contra Israel. Pero mis queridos hermanos, la cosa de esto es que Israel no va a estar solo. Para ese entonces, mis queridos hermanos, ángeles de Dios vendrán, bendito Dios, a respaldar a Israel. Jesucristo vendrá con sus ángeles, mis queridos hermanos, a respaldar a Israel. Por eso es que la palabra nos habla en Apocalipsis, creo que 17 por ahí, nos habla que pelearán contra el Cordero, mis queridos hermanos, y el Cordero vencerá, porque vendrá el Señor, bendito Dios, desde los cielos, visiblemente, mis queridos hermanos, a defender a Israel para ese entonces. Mis queridos hermanos, donde, bendito Dios, los carros o los tanques de guerra, mis queridos hermanos, en vez de ponerlo, bendito Dios, para el pueblo de Israel, lo van a poner para el cielo. Porque Jesús va a venir visiblemente, los cielos se verán llenos de ángeles de guerra. Mas nosotros, la iglesia, que vendremos a defender a Israel con Jesucristo a la tierra, mis queridos hermanos, y le van a tirar a Jesús y a nosotros, que estaremos en los aires, le comenzarán a tirar tiros con esos tanques de guerra. Pero dice la palabra de Dios que Jesús, con su espada, que es su palabra,
hablará una palabra, mis queridos hermanos, donde lo derribará todo de una. Mis queridos hermanos, porque Jesús es Dios. Jesús tiene el poder para todo en esta tierra. Él es el que cuida a Israel y guardará a Israel de todas las naciones. Mis queridos hermanos, y tenemos una prueba. No hace tanto, cuando estaba el presidente Donald Trump gobernando aquí en los Estados Unidos, que mis queridos hermanos eligieron, bendito Dios, tomar a Jerusalén como capital de Israel. Nosotros podemos ver cómo se levantaron todas las naciones contra esa decisión que se tomó. Sabemos que los Estados Unidos siempre ha apoyado a Israel. Por eso es, mis queridos hermanos, que los Estados Unidos ha sido una nación tan bendecida por Dios. Porque los Estados Unidos siempre ha tenido las puertas abiertas para ayudar a Israel, para bendecir a Israel. Esta es una nación aquí donde millones de judíos viven en ella, mis queridos hermanos. El 70 o el 60% de los habitantes aquí en esta nación son judíos. Son los dueños de los edificios, los dueños de las grandes empresas aquí en los Estados Unidos. Mis queridos hermanos, y este país le ha abierto la puerta a Israel. Lo ha ayudado, mis queridos hermanos, en gran manera. Por eso es que este país, esta nación de los Estados Unidos es tan bendecida por Dios. Porque hay una promesa, mis queridos hermanos, que está activa hasta en estos tiempos, que Dios le dio a Abraham y le dijo: al que te bendiga, yo lo bendeciré. Al que te maldiga, yo lo maldeciré. Mis queridos hermanos, por eso es que cuando nosotros oramos y oramos por Israel, nuestra oración se escucha. Por eso es que todos los cristianos, todos los hijos de Dios en esta tierra, debemos de siempre tener en cuenta en meter a Israel en nuestras oraciones. Porque, mis queridos hermanos, Israel no es amada por todos en este mundo. Todas las naciones se levantan contra Israel. Cuando Donald Trump habló de la decisión que se tomó en Israel de poner a Jerusalén como capital de Israel, todas las naciones se levantaron, mis queridos hermanos. Todas las naciones dijeron que no. Mis queridos hermanos, y a Donald Trump no le importó, porque Donald Trump participa por Israel. Y no solamente Donald Trump, sino los Estados Unidos. Mis queridos hermanos, y podemos ver como siempre los Estados Unidos ha apoyado a Israel. Y por eso esta es una nación bendecida por Dios. Una nación que le sobra todo. Es una nación por la cual muchas naciones se alimentan a través de esta. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque esta nación le ha abierto las puertas al pueblo de Dios, a los judíos. Pero, mis queridos hermanos, se levantarán en aquellos tiempos contra Israel. Dice el capítulo 39, verso 2, dice: y te quebrantaré y dejaré de ti solo la sexta parte, y te haré subir de las partes del norte, y traeré sobre los montes de Israel, y romperé tu arco de tus manos e izquierda, y te derribaré tu seata y tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a todas aves de rapiña de toda especie, y la fiera del campo te daré por comida. Mis queridos hermanos, todas estas naciones que se unen para ir a derribar a Israel, a sacar a Israel del mapa, mire lo que Dios le tiene preparado ya. Bendito Dios. Porque, mis queridos hermanos,
Dios es quien cuida y guarda a Israel. Por eso es que hay que tener mucha cuenta. Vamos a poner de ejemplo a un presidente, mi querido hermano, que se levantó contra Israel, llamado Hugo Chávez. Eso está registrado ahí en YouTube, lo pueden mirar el video. Cuando Hugo Chávez, mi querido hermano, maldijo al pueblo de Israel y dijo desde lo más central de mi víscera, lo maldigo. Maldigo al pueblo de Israel, dijo Hugo Chávez. Mi querido hermano, ¿y a dónde usted cree que le dio el cáncer a Hugo Chávez, que después de maldecir a Israel no duró 7 meses vivo? Del mismo lugar donde maldijo a Israel, ahí mismo le dio el cáncer. Porque es que, mi querido hermano, esa promesa está activa todavía. La promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Todo lo que te bendigan serán benditos. Todo lo que te maldigan serán malditos. Por eso Hugo Chávez no está vivo en estos tiempos, gobernando ahí, en Venezuela. Porque se dejó llevar de la ira, mi queridos hermanos, se dejó llevar de las palabras que salen de su boca. Y la lengua, mi queridos hermanos, es el órgano más pequeño que existe en nuestro cuerpo. Pero la lengua o lo bendice o lo maldice. O le da vida o le da muerte. Por eso es que hay que tener en cuenta, mi queridos hermanos, que nosotros hablamos, que nosotros dejamos salir de nuestra boca. Aun cuando nos referimos del pueblo de Israel, ¿qué es lo que hablamos cuando hablamos o cuando escuchamos a alguien hablar mal del pueblo de Israel? Mi querido hermano, el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Y toda la promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob todavía están activas, mi querido hermano. Hasta el último segundo que respire un ser humano en la tierra, esa promesa estarán activas. Por eso es que Dios, por más que se levanten, mi querido hermano, contra Israel, Dios ya tiene sus planes hechos. Porque los humanos en la tierra planean contra Israel, pero Dios también tiene sus planes hechos. Ya Dios le había enseñado a través de la visión al profeta Ezequiel lo que iba a hacer con todas estas naciones. Mi queridos hermanos, la palabra dice que el pueblo de Israel durará 7 meses, mis queridos hermanos, enterrando cadáver de la lluvia de sus manos, de humanos que Dios va a dejar muertos cuando entren al territorio de Israel. Dios lo va a dejar tranquilo con sus tropas, a caballo, con tanques de guerra, con todo armamento que ellos puedan usar. Dios lo va a dejar tranquilo, que se unan todos, mis queridos hermanos. Pero va a llegar el momento que cuando como gota de arena, dice la palabra, ellos entren a lo que es el territorio israelí. Mis queridos hermanos, ahí es donde entonces el Señor va a extender su mano para cuidar de su pueblo Israel y defender a su pueblo. Donde Gog, bendito Dios, y todas las naciones que se reúnan a él caerán por el piso, mis queridos hermanos. Dice que Israel no necesitará buscar leña para quemar los cadáveres, no. Mis queridos hermanos, con los escudos que usan y la lanza y los palos de la lanza, con eso basta. Porque durarán 7 meses enterrando y botando cadáveres. Mis queridos hermanos, las calles de Israel serán como ríos de sangre. De tanta persona que Dios matará para ese entonces. Porque Dios levantará un terremoto. El Señor mismo se presentará, mis queridos hermanos, a defender a Israel. Por eso es que todas las naciones se levantan cuando oyen hablar de Israel. La mentalidad de tanta persona en el Medio Oriente
destruir a Israel. Pero hasta el día de hoy no han podido, mis queridos hermanos, porque Israel las cuida Dios en la tierra. Mis queridos hermanos, y así mismo como Dios cuida a Israel, Dios cuida a la iglesia, que somos nosotros los cristianos. Hay dos pueblos en este mundo que Dios ama y cuida, que le pertenecen a Dios, que es los judíos, el pueblo judío y la iglesia cristiana de Jesucristo, los que seguimos solamente a Jesús. Esos dos pueblos le pertenecen a Dios. Por lo tanto, tanto Israel como los cristianos somos guardados, cuidados por el Señor en la tierra. Mis queridos hermanos, y Dios es celoso con su pueblo. Así que no tenga miedo, no tenga temor si usted le pertenece a Jesús, porque la cobertura de Dios está en nosotros. Mis queridos hermanos, que el Señor Todopoderoso le bendiga en gran manera y que sea Dios bendiciendo su vida, guardando su vida y cuidando su vida. Si estas palabras le han sido de gran bendición, le imploro que abra su corazón a Jesús en estos momentos y que se entregue completamente a Jesús para que su nombre sea escrito en el libro de la vida y para que usted forme parte de este pueblo que Dios ama de corazón, llamado la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Mi queridos hermanos, repita conmigo: Señor Jesús, en estos momentos abro mi corazón a ti. Te recibo como mi único Dios y mi único Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Perdona mis pecados, mis rebeliones y ayúdame, Señor, a estar bajo tu cobertura. Gracias, Padre, por la bendición de tus palabras, por la bendición que me ha dado en este día de la vida eterna a través de esta oración. Amén y amén. Mis queridos hermanos, si usted ha hecho esta oración, si hizo esta oración, hoy su nombre estará escrito en el libro de la vida. Será salvo. Dios le bendiga más. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.